quién recibió un regalo en estas épocas? Levanten la mano. Todos. Sí, regalo material físico, sí, pues sí. ¿A quién? A todos les regalan. ¿A quién le fue de maravilla de que 2, 3, 4 regalos desde la Navidad y el Año Nuevo y hasta antier? Mire, el hermano hasta le hace, y hasta antier todavía algo le apareció en el zapato. De esos que todavía dicen, no, que los santos reyes. Yo sí fui de los que hice mi cartita, no sé ustedes. Y era emocionante. No había globos bueno, sí había globos, pero no. Cuando era niño ya había globos, pero no se usaba el echar el globo. Ahora contaminan hasta con eso. Pero créame que son días, este tiempo que acabamos de pasar siempre son días muy familiares, muy tradicionales, pues que de alguna manera se disfrutan mucho, pero pues cuando llegamos a la fe empezamos a conocer verdades bíblicas que nos permiten no evitar el reunirnos, como lo decíamos el año pasado, no evitar el participar del ambiente de fin de año, el ambiente navideño, no nos lo evita. Pero sí nosotros tenemos que tener un conocimiento más pleno de cómo realmente, o cuando menos enterarnos de cómo pudieron haber sido las cosas durante la época en que nuestro Señor Jesucristo nació. Y en la enseñanza de hoy vamos a tomar un poquito de la historia a través de la Biblia para darnos cuenta de algunos detalles que hemos dejado pasar por alto, pero que sí nos pueden abrir un panorama de cómo pudieron ser las cosas. Yo le aseguro que nadie tiene la verdad absoluta en cómo fueron los acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero la Biblia sí nos marca, sí nos narra los eventos más importantes. Y de acuerdo a los usos y las costumbres, de acuerdo a las leyes mosaicas o las leyes de Moisés que se practicaban en aquella época, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo, pues Él nació en una cuna judía, Él fue judío. Él nació como judío, vivió como judío, pero murió como el Hijo de Dios. Nos dio salvación. Así que mis hermanos, vamos a aprender un poco de esto, pero también vamos a entender qué representan los regalos de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. ¿A quién le gusta que le den regalos? A todos. ¿A quién le gusta regalar? Hay menos que gana más el... Pero yo le voy a decir algo. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Es mejor que dar que recibir. Entonces la próxima vez que yo le diga, ¿a quién le gusta regalar? Usted diga, a mí. Y recibir, si quieren. Si alguien quiere. Y si usted es de los que regaló mucho y ahorró y le dio regalo a toda la familia y no recibió nada, debe de estar muy contento. Porque lo hizo sin ninguna expectativa. Lo hizo por amor. Y ese es el carácter del Señor, mis hermanos. Él no tuvo expectativas, Él solamente tuvo amor y propósitos para nosotros. Acompáñenme al libro de Lucas, en el capítulo 2. En este capítulo, mis hermanos, vemos cómo históricamente, biográficamente, hay muchos eventos de la vida de Cristo, de nuestro Señor Jesús, desde el momento de su nacimiento. Y eso nos va a permitir también centrar un poquito de información. Dice de esta manera, Lucas 2:1, yo voy a leer una versión de Reina Valera actualizada, tiene una traducción un poco más sencilla, sígame en la traducción que usted traiga. Dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto, él era el emperador romano en aquella época, para levantar un censo en toda la región. Hay una traducción que dice en todo el mundo habitado, pero estamos hablando del mundo, ahora sí que de la extensión del tiempo donde se hizo este censo, ahí en esa tierra. Dice, este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Fíjese, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se
se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David. Y aquí empezamos a ver ciertos detalles. ¿Quién era quien por generación descendía de la casa de David? José. ¿Se da cuenta? ¿De quién venía esa estirpe de David? De José, no de María. Bueno, él tenía que censarse en Belén, porque de ahí era, dice, él era de la casa de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué habla de su hijo primogénito? Porque después de que nació nuestro Señor Jesucristo, ellos ya tuvieron una vida normal maritalmente y tuvieron más hermanos, tuvieron más hijos, como también en la Biblia lo podemos ver a lo largo de la historia durante el ministerio de Cristo. Bueno, vamos por partes. A causa del censo ordenado por el emperador, la gente inunda las ciudades de origen porque tenía que censarse. Yo le preguntaría, imagínense este censo, lo que causó. Levanten la mano los que sean originarios de León, Guanajuato. ¿Ya se fijó que no es ni la mitad de los que estamos aquí? Eso quiere decir que si hubiera un censo para ir a nuestra ciudad de origen, no alcanzaban los autobuses, no alcanzaban los vuelos y no alcanzaban los lugares a hospedarse. ¿Sí o no? Bueno, así les pasó a ellos. Y por esa causa, pues José y María, cuando llegaron a Belén, no encontraron dónde hospedarse. Estaban en los últimos días del embarazo de María. Y bueno, este es un dato histórico el que les voy a dar. Debido a la construcción de las casas en Oriente, en aquella época, era la parte baja de las viviendas, o muchas viviendas que estaban construidas cerca de un peñasco, en un cerro, por decirlo así, se cavaba una cueva inmediata en esa construcción. Entonces, o la parte baja de la vivienda o una cueva cavada, es profeso, era lo que le servía como bodega o como establo. Bueno, en un lugar así nació el Hijo de Dios. En la parte baja de una vivienda o quizás hasta en un lugar así. Esto nos va a quitar la idea romántica del nacimiento clásico, el pesebrito y todo ese tipo de cosas, que no deja de ser una tradición, no ha dejado de ser una tradición. Ahora, vemos en la misma narrativa cómo mientras ellos estaban en esta situación, José y María, en medio de la noche estaban unos pastores pues ahí con sus ovejitas, se aparece el ángel y les anuncia la llegada del Mesías. Ellos se sorprenden y ellos, dice la Escritura en el versículo 16, todo está en Lucas 2 que estamos viendo. Ahí en el versículo 16 dice, y ellos fueron deprisa y hallaron a José y María y al niño acostado en el pesebre. Al verle dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de este niño. O sea, empezaron a decirles a las personas pues que se les había aparecido un ángel, que había habido un anuncio, ¿verdad? Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Bueno, este es otro dato que nos puede llevar a ver la temporada en que nació nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo el día, eso es imposible de poder encontrar exactamente el día. Pero cuando los pastores estaban en el campo pastoreando sus ovejas, si hubiese sido en la época invernal, era imposible, porque en época invernal, usted sabe que el desierto, en la noche las temperaturas bajan de una manera impresionante. O sea, la temperatura desértica es mucho calor de día, mucho frío de noche, y en época de invernal pues era mucho más cruda. De manera que no era posible que hubiese pastores con ovejas si hubiera estado la época invernal. De tal manera que, de acuerdo a las fechas, no voy a entrar a esos detalles, en otra ocasión les puedo dar una enseñanza al respecto, pero de acuerdo a las fechas también de las fiestas
del Señor que practicaban los judíos, el Señor nació precisamente por el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Esto nos indica una fecha aproximada de un tiempo menos frío, alrededor de septiembre-octubre. Eso también nos sitúa en otro lugar y nos sitúa en otro espacio. Pero solamente son datos, ¿verdad? Ahora, los pastorcitos llegaron, corrieron del campo a la ciudad, encontraron el lugar donde lo hallaron, ¿verdad? Y bueno, después de ahí también salieron gozosos a participarle a todos los que ellos habían visto. Después de su nacimiento, a los 8 días, nuestro Señor fue circuncidado. Esto también era una usanza de los judíos que tenía que ver con la señal que le dio el Señor a Moisés como parte del pueblo judío. Pasado un tiempo, ellos debieron esperar a que se transcurriera esa temporada que se llamaba de purificación. Después de que una mujer judía tenía un bebé, tenía que dejar pasar un tiempo para poder presentar al niño en el templo. Si era varón, eran 8 días, pero si era una niña, se tenía que esperar 40 días. De tal manera que ahí fue, después de la circuncisión, que conforme marcaba la ley, lo llevaron a Jerusalén, de Belén a Jerusalén, a presentarlo en el templo. Ahí es donde tienen un encuentro también con un hombre de Dios llamado Simeón. ¿Sí lo ubica? Los que leen la Biblia sí saben de lo que estoy hablando, todos saben. Pero también una profetisa llamada Ana, que era una mujer piadosa que siempre estaba en el templo. Bueno, en el versículo 39 de Lucas 2, me estoy yendo un poquito rápido, pero les estoy dando los contextos. Dice: cuando cumplieron con todos los requisitos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. ¿Qué quiere decir? Que pasó un tiempo determinado entre la circuncisión, la purificación, la llevada al templo y cumplir con todas las normas que les exigía la ley de Moisés. Y es precisamente durante ese tiempo, antes del regreso a Nazaret, todavía en Belén, en que aparecen unos personajes procedentes de Oriente. Se habla de hombres sabios que, guiados por una estrella, llegaron a Jerusalén. Y ahora vamos al pasaje paralelo en Mateo 2:1. Así es como nosotros tenemos que leer la Escritura, yéndonos a todos los contextos. El contexto escritural, que nos lleva el contexto geográfico, el contexto histórico y el contexto de los usos y las costumbres. Y así podemos formar un criterio de lo que estamos estudiando. Dice Mateo 2, versículo 1: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo pasó con todos los habitantes de Jerusalén. Bueno, el propósito de estos sabios, astrónomos, magos, reyes, dígale usted como quiera, no importa. Pero lo que sí nos queda claro es que lo que deseaban era encontrar al Mesías para adorarle y ofrecerle presentes de acuerdo a la investidura de un rey. Y eso fue lo que le dijeron a Herodes. Por eso se conmocionó. Ahora, tradicionalmente, el número de estos sabios se ha asociado con los 3 regalos, pero tampoco la Escritura nos marca si fueron 3 o fueron más. De hecho, debido a las caravanas que tenían que ser numerosas por el peligro, por el riesgo de los caminos largos de los desiertos, era muy difícil pensar que nada más eran 3, pero solamente estoy dando datos, ¿verdad? Ahora sí que yo tengo otros datos. Bueno. Igualmente sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, pues nada de esto tiene que ver con la Biblia,
De hecho, esta información acerca de los nombres de los magos o de los reyes surgió por primera vez en un templo católico en Verona, Italia, a mediados del siglo VII, por ahí de esas fechas. Regresando a la historia, Herodes, ante la noticia, sintió tal temor, envidia, coraje, que su reacción fue muy grave. Conmocionó a la ciudad, se puso furioso. ¿Por qué? Porque la investidura de estos hombres, el conocimiento que tenían y lo que ellos representaban, eran hombres que tenían credibilidad ante el pueblo y ante la sociedad. De tal manera que cuando ellos le dijeron, buscando a los que definieron como el rey de los judíos para adorarle, pues lo afectó terriblemente. De ahí que lo primero que hace es preguntar, algo que como judío tendría que saber, y como rey no solamente saber sino anhelar, porque el pueblo judío anhelaba el regreso del Mesías. Pero Herodes no sabía, no tenía la menor idea. La respuesta que le dieron los estudiosos de la ley fue la profecía en Miqueas 5:2. Y dice Mateo 2:5, ellos le dijeron, o sea, a quienes le preguntó, en Belén de Judea debe nacer, porque así está escrito por el profeta, es el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está la profecía. Belén significa, se traduce como casa de pan, pero originalmente se llamó Éfrata, que significa fructífero. Belén está situada a unos 10 kilómetros hacia el sur de Jerusalén, cercano a Jerusalén. Por eso ellos podían estar yendo a Jerusalén a cumplir lo que tenían que cumplir con respecto a la ley. Y esto está sobre una estrecha serranía dedicada al cultivo de vides y olivos. Ahí también por esa zona está el Monte de los Olivos, que también es muy conocido en la vida de Jesús. Bueno, como rasgos históricos, en Belén fue sepultada Raquel, la esposa de Isaac. Ahí nació el rey David, por eso tuvo que ir José a la ciudad de Belén. Y ahí se desarrolló también la historia entre Ruth y Boaz. ¿Sabía usted que Ruth y Boaz fueron también parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pero ahora, para beneplácito de la humanidad, en ese lugar acababa de nacer el Mesías, el Cristo. Pero por lo que estamos leyendo a ninguno le importaba. De hecho, todo indicaba que hasta a lo mejor quizás no lo esperaban, o si lo esperaban, no en la manera como llegó. Y esto nos lleva a meditar un poco, mis hermanos. Cómo es lamentable a veces, bueno, no a veces, es muy lamentable ver creyentes, o sea, hombres y mujeres que conocen la palabra, que creen en Dios, pero que como Herodes, debiendo alegrarse por la llegada del Señor a sus vidas, por comodidad, por egoísmo, por soberbia, su entendimiento sigue velado ante la revelación de Jesucristo como Salvador y Señor. Hay muchos que se dicen cristianos y todavía no saben, no entienden lo que representa que Jesús haya llegado a sus vidas. En el versículo 7 dice, entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, se informó de ellos el tiempo de exactitud que había aparecido la estrella. Esto, escuche bien lo que estamos leyendo, porque nos va a llevar a otra profecía. Luego los mandó a Belén. O sea, ahora sí que él, al preguntarle a los escribas, a los estudiosos de la ley, que iba a ser en Belén, pues los manda a Belén. Y les dice, vayan para allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. ¿Usted cree? Pues no, ¿verdad? No lo creemos. Hay una versión que dice, para que yo vaya a rendirle homenaje. Lo menos que Herodes quería era rendir homenaje al Señor Jesucristo. Bueno, con estas indicaciones, dice el versículo 9 del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo al lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron a la casa. Pregunto, ¿a dónde entraron? ¿Qué dice? ¿Dice establo?
¿Dice pesebre? No. Entraron a la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje, abrieron sus cofres, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no había de volver por donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, esto hizo que el corazón de Herodes se llenara de odio y lo hizo tomar una terrible decisión, que hizo que se cumpliera una profecía más, y todo por asesinar a quien veía como un peligro a su estabilidad. Mateo 2:16 dice: al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo al tiempo que le habían dicho los sabios. ¿Por qué mandó matar niños de 2 años hacia abajo? Porque esto nos indica que ya había pasado suficiente tiempo para que el niño no fuera un bebé que iban a encontrar en un pesebre. Entonces, por eso le digo, esa idea romántica que de repente vemos el pesebre allí en un cerrito con las ovejitas y que la mulita y que el burrito y los 3 reyes, pues no deja de ser una tradición. Y muchos de nosotros hicimos algún día un nacimientito, ¿sí o no? Pero no dejó de ser una tradición, mis hermanos. Ahora, ¿qué es lo que sí nos debe interesar? ¿Qué hizo Herodes cuando vio afectada su estabilidad? No le importó mandar matar a miles de inocentes. Cuidemos el corazón, mis hermanos, porque es muy fácil para el hombre pasar por encima de todo con tal de no perder su estabilidad, su comodidad, por no ceder a sus argumentos. Aunque la palabra de Dios le muestre su condición, aunque muchas veces se estén pagando las consecuencias de su obstinación, hay quienes persisten en ser necios, en hacer su propia voluntad. Y no les interesa dañar, no les interesa pasar por encima de quien sea, así como a Herodes no le interesó mandar matar a tanto bebé. Y muchos de quienes no entienden este proceso de la confrontación de la palabra de Dios, cuando el Señor empieza a redarguir tu vida, empieza a guiarte, a normar tu caminar, entonces ahí empieza una lucha. Y ahí es donde nosotros no tenemos una idea, no tenemos una revelación clara de que Jesús ha llegado a nuestra vida. Conocer los contextos históricos y geográficos, así como culturales, religiosos, nos permiten ver un panorama poco más cercano a la realidad de los acontecimientos. Pero lo que realmente importa, mis hermanos, no es tanto esto, sino el hecho de que Jesucristo nació y que el Señor finalmente vino a cumplir un propósito. Y hoy lo que vamos a aprender es un poco de lo que realmente representó la actitud y la intención de quienes reconocían su necesidad de buscar al Señor, representados en estos hombres, en estos sabios. Ellos tenían una necesidad de conocer al Mesías, de ir a adorarle. Vemos así a estos hombres viniendo de tierras muy lejanas, así dice la Escritura, con un propósito: adorarle, presentarle sus ofrendas. La Escritura no dice si eran judíos o no, pero sí estaban familiarizados con las profecías de las Escrituras conocidas y fueron sensibles a ellas. ¿Cuál era el propósito y la intención de estos varones? Después de un fatigoso viaje, adorar al Rey y llevarle regalos. ¿Qué nos muestra esto, mis hermanos? Que cuando alguien reconoce a Jesús como Salvador y Señor, lo lleva a la gratitud, lo lleva a la adoración, lo lleva a presentarle sus ofrendas, ofrendas dignas de su investidura. Entonces, miren, mis hermanos, si nosotros consideramos el testimonio de estos sabios para encontrar al Señor y las intenciones que ellos tuvieron, para nosotros, ¿qué representan o qué significan las ofrendas que debemos presentarle a nuestro Rey y Salvador? Y no una sola vez, sino toda nuestra vida, nuestra propia vida. Hemos hablado, hemos enseñado que ahora el Señor lo que está esperando de nosotros es una ofrenda en un culto racional, digna de su investidura, santa, apartada de pecado. Y ese es un olor fragante para nuestro Señor. Así que esto nos tiene que llevar a nosotros a ese entendimiento. Usted está
agradecido con Dios porque lo trajo a su luz admirable? Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta a esa salvación tan grande, a esa gracia? ¿Qué es lo que el Señor le demanda? No le demanda nada que no sea de Él. Normalmente esto se usa mucho para extorsionar a la iglesia y decirle: así es como tú tienes que traerle tus ofrendas y tráetelas al altar. Y no, mi hermano, eso forma parte de los deberes cristianos y lo tenemos que hacer de propia voluntad. Pero lo que el Señor sí nos demanda es santidad. Lo que sí nos demanda el Señor es obediencia. Lo que sí nos demanda el Señor es consagración. Y todo lo demás forma parte de una convicción personal de lo que representa también formar parte del proceso de la evangelización de la humanidad. Por eso ellos invirtieron mucho tiempo. Ellos invirtieron estudiando la Escritura, las señales. Viajaron durante varios meses desde tierras lejanas hasta Belén. Y a estos hombres no les importó el tiempo que tuvieron que invertir para el viaje, porque ellos sabían que tenían que encontrar o que encontrarían a alguien muy importante que cambiaría el rumbo de sus vidas. ¿Tú puedes reconocer eso en Jesucristo? Que tu encuentro con Jesucristo es porque encontraste a alguien que va a cambiar el rumbo de tu vida, que va a transformar tu existencia, que va a generar que tu vida sea una bendición a toda la gente que te conozca, comenzando con tu propia familia. Bueno, aquí comenzamos con las preguntas. Ya ven que yo pregunto mucho. ¿Cuánto tiempo invierten en buscar al Señor? ¿Cuánto tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo de estudio de la palabra para buscar su consejo? ¿Cuánto tiempo para conocerle más, para relacionarse con Él? ¿Cuánto de tu valioso tiempo? Porque hay muchos que dicen: es que no tengo tiempo, pastor. No tengo tiempo para orar, a veces no tengo tiempo ni para estudiar, no me congrego porque no tengo tiempo. ¿Cuánto de tu valioso tiempo pasas con quien reconoces habita en tu corazón? Si yo les pregunto quién habita su corazón, ¿quién me dicen que está ahí? Jesús. Conteste. No estoy regañando, estamos empezando el año apenas. ¿Usted reconoce que tiene a Cristo en su corazón, sí o no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasa con Él? ¿O ya da por hecho que como que si fuera un pasajero en un transporte? ¿O es alguien para tener relación con Él? Tenemos que entender que el mejor tiempo que podemos invertir es buscando el rostro del Señor, buscando su consejo, pero también la santidad, la obediencia, para conocerle más y para vivir conforme a su voluntad. Ahora, ¿por qué será que no buscamos al Señor de la manera como Él nos demanda? O más bien, lo voy a decir así, de la manera como nosotros necesitamos. ¿Será a causa de los afanes? ¿A causa de los intereses personales? ¿O quizás un pecado? ¿Eso te ha hecho perder la paz, tu relación con Él? Y ya no lo buscas, como si realmente Él fuera tu primer amor. Tu primer amor. ¿Qué significa que Jesús sea tu primer amor? Que Él es el número uno en todo lo que tú haces, en todo lo que tú piensas. Antes de cualquier decisión, antes de cualquier circunstancia, antes de que tú comiences el día: Señor, aquí estoy para recibir tu consejo. Aquí estoy para recibir tu bendición. Aquí estoy simplemente para adorarte. No vengo por nada, vengo porque tú eres mi Dios. ¿Has considerado el tiempo que pierdes en trivialidades, como las redes sociales, por ejemplo? Si tú equiparas, y esto es muy moderno, muy actual, si tú equiparas en este momento el tiempo que te pasas con tus redes sociales, las cuales ya son millares, al tiempo que pasas en oración o al tiempo que pasas buscando al Señor, buscando su consejo, ¿quién gana? Pero no tienes tiempo para el Señor. Pero sí tienes tiempo para las distracciones, con otras personas que no te edifican, yendo a lugares que no te convienen. En lugar de invertirlo en estar a cuentas con Dios, fortalecer tu relación con Jesús. Y esta es una exhortación, mis hermanos, porque ¿quiénes son los que necesitamos esto? Nosotros. Nosotros somos los que necesitamos orar al Padre. Nosotros somos los que necesitamos el consejo de Dios.
Necesitamos su abrazo, su consuelo. La búsqueda de aquellos sabios estaba determinada por la necesidad de su corazón, un corazón que quería encontrar al Mesías. Así como fue ellos dieron su tiempo para llegar a Belén, tener ese encuentro con Jesús. Mire, ¿usted cree que estos hombres nada más llegaron ahí y le entregaron los regalos y se fueron? ¿Usted no cree que pasaron un tiempo con ellos? Imaginémonos un poco el tiempo que pasaron en casa de José y María, contemplando al niño, escuchando sobre su nacimiento, de las experiencias que ambos tuvieron con las señales, por lo que tuvieron que pasar. Imagínense a María diciéndole, es que, ahora sí que como dice la Escritura, que ella todo guardaba en su corazón, y diciéndoles, yo estaba barriendo y de repente apareció un ángel y me dijo que iba yo a estar embarazada. Y yo me sentía aterrada y no sabía qué hacer y casi me desmayo. Y José, y yo cuando me enteré que estaba embarazada ya la quería dejar, me sentía yo bien mal, pensé que me había fallado. Pero miren, aquí está Emmanuel, Dios con nosotros. No sabemos nada más de aquellos sabios, pero de lo que sí podemos estar seguros es que cuando ellos regresaron, hablaron a todos sus conocidos acerca del Mesías que conocieron, el rey de los judíos que había nacido. Igualmente como los pastorcillos que lo encontraron en aquel pesebre. ¿Cuántos estamos convencidos que Jesús nació en nuestro corazón? ¿Cuánto tiempo invertimos en pregonar las buenas noticias? ¿Se acuerda de lo que platicábamos hace unos 15 días antes de que vinieran los tiempos de Navidad y todo esto? Les decía, mis hermanos, si van a festejar la Navidad, festéjenla con gusto. Si van a visitar a alguien, si alguien los va a visitar, pero no se conviertan en lo que normalmente hacían. Hagan una diferencia en estas fiestas. Mi pregunta ahora es, ¿aprovecharon esos tiempos para hacer evidente su fe? ¿O la escondieron bajo la luz, escondieron la luz bajo el cajón del ambiente navideño? Porque el compadre, el hermano, el amigo, ay, ¿a poco vas? ¿A poco tú ya no? ¿A poco? No, sí soy cristiano, pero bueno, pues luego pido perdón. Muchos hacen eso, mis hermanos. No estoy regañando, ni estoy sacando nada a la luz. Cada quien y su conciencia. Miren, mis hermanos, el tiempo mejor invertido, se los decía, es conociendo al Señor, pero también mostrando al Señor. El tiempo que destinamos hablando de Cristo a quienes no lo conocen es el mejor regalo que les podemos dar. Y si ustedes fueron sabios y sensibles a su fe y al consejo de Dios, pues entonces ustedes dieron muchos regalos con dimensión eterna. Si le hablaron a la gente de Jesús, si le mostraron su fe. Porque esas son las ofrendas gratas que le podemos dar al Señor. Nuestra santidad, nuestra obediencia, nuestro esfuerzo, nuestro valor, nuestra perseverancia. El Señor se agrada en que por la fe venzamos dificultades. Por la fe vivamos en santidad, digamos no al pecado. Porque se levantan muchas dificultades en la vida de un cristiano. Muchas cosas nos quieren hacer tropezar. ¿Por qué cree? Porque alguien está muy molesto de que usted haya tomado la decisión de seguir a Jesucristo y lo quiere hacer tropezar, lo quiere desviar. Para estos hombres, el viaje fue todo un desafío en sí mismo. Tuvieron que perseverar. Mire, no fue un camino cómodo, no fue un camino tranquilo, fue una travesía peligrosa, caminos inhóspitos, animales salvajes. El riesgo de ser asaltados, asesinados por las bandas de ladrones que se dedicaban a robar en el desierto. Además de hacer esa importante inversión de sus recursos, porque independientemente de las ofrendas que llevaban, que las vamos a ver, el costo que tenían,
Tenían que llevar animales de transporte, de carga, ropa adecuada para ese viaje, alimentos, dinero para suplir las necesidades que se fueran presentando. Todo por encontrar al Mesías. Y si consideramos en el desierto que el día la temperatura supera los 50 grados y por la noche desciende a menos bajo cero, entonces fue terrible, mis hermanos. Pero a ellos no les importó tiempo, recurso, distancia, riesgos, clima, con tal de encontrar al Rey. Y por eso de ahí tenemos mucho que aprender. ¿Por qué será que a muchos creyentes no les importa hacer cualquier actividad, hacer esfuerzos? No les limitan las circunstancias cuando se trata de divertirse, cuando se trata de satisfacer necesidades físicas, de cumplir compromisos sociales en la búsqueda del placer. Porque ahí no cuesta trabajo. ¿Por qué hasta llegamos temprano? ¿Por qué nos duele o nos pesa que no llegar a un lugar donde nos íbamos a divertir mucho? Pero cuando se trata de buscar al Señor, de participar de su obra, no hay interés en esforzarse para dar la mejor ofrenda al Señor, su propia vida. Y cualquier pretexto es bueno para justificar la falta de oración, la falta de búsqueda del consejo de Dios, ausentarse en la congregación. Y este ausentarse no solamente es de manera física, mis hermanos. Hay muchos que se congregan pero no están ahí. Están pensando en que yo qué estoy haciendo aquí, me trajo mi esposa, me trajo mi papá, me trajo mi esposo. Ahorita tendría yo que estar viendo el fútbol. No, ahorita no hay fútbol, pero algo hay que ver, ¿no? Alguna distracción por ahí más importante que congregarse, que buscar el consejo de Dios. Y hay quien se molesta como si fuese el Señor quien necesitara de todo esto. ¿Quién necesita la comunión con sus hermanos? Nosotros. ¿No está contento de ver a sus hermanos? A ver, vuelta a voltear para atrás y los de atrás para adelante. Mire, de un lado y para otro, salúdelo, dígale, qué bendición verte, mi hermano, qué bendición verte. Hace un año que no te veía. Mire, Él no necesita ni nuestros recursos, finalmente son de Él, pero sí nos enseña a ser buenos administradores de ellos. ¿Cuántos somos buenos administradores de los recursos que nos da, de sus riquezas? Y no solamente las materiales, las físicas, las morales, las espirituales. ¿Sabía usted que de todo vamos a dar cuenta o no? Entonces, ¿por qué seremos tan negligentes para lo que realmente necesitamos? ¿Y por qué seremos tan fáciles de caer en lo que no necesitamos? Imagínense si tuviésemos que hacer esfuerzos adicionales para poder congregarnos, para poder tener un lugar donde reunirnos, como en otros lugares. Muy pocos caminarían con el Señor para sostener una relación sólida con Dios, para sostener su fe. Hace muchos años, no me acuerdo cuántos, era 15, 18, en una misión que me invitaron a compartir por allá, por unas montañas en Oaxaca, en Usila, unas montañas hermosas. Estaba uno literalmente adentro de la montaña, entre las montañas, de tal manera que cuando llovía estaba uno adentro del agua. O sea, estaba uno alrededor había una brisa muy hermosa, ¿verdad? No caía el agua, o sea, estábamos ahí. Y era una sensación impresionante, la selva, todo esto. Y me tocó ir a compartir 8 días. Y era un servicio diario. Fue una invitación hermosa. El primer día que llegamos, pues me presentaron al pastor que había organizado este evento, porque era el aniversario de una iglesia enclavado en esas montañas. Y había una gran explanada, eran como 2 campos de básquetbol, tenían un centro recreativo ahí en la selva. Y le habían puesto unas lonas, estaba el grupo de alabanza, todo ahí de madera pusieron, y eran como las 6 de la tarde y no había nadie. Y yo le decía al pastor, oiga, ¿y sí va a haber servicio? Así como aquí cuando ya es la hora y me dice, no se preocupe, pastor, espérese tantito. Y mire,
íbamos a comenzar a las 7 y alrededor de las 6:30 estaba oscureciendo, porque también era una temporada como de este tiempo. Empezaron a bajar de la montaña, llegaban en bicicleta, llegaban caminando en animalitos. Las hermanas con sus trajes típicos tejidos a mano, trajes hermosos. 100, 200, 300, se llena eso. Yo me quedé impresionado. Predicaba yo con traductor del dialecto que se hablaba en aquella región. Nos daban las 11 de la noche alabando al Señor y predicando. 4 horas de servicio. Y le decía yo al pastor: ya se acaba esto, pastor. Sí, ¿y qué van a hacer? Se van a ir. Y así empezaron a irse. Pero mañana van a estar igual. 5 días seguidos. Nadie fallaba. Híjole, mi hermano. No les estoy reclamando nada. No estoy poniendo ejemplo de nada, pero es ver algo que surge del corazón de alguien que necesita a Jesús. ¿Usted lo necesita? Tome nota, tome nota. El mejor tiempo es desde que llegue usted aquí a alabar su nombre, a adorarle. Es que no me gusta la alabanza, me aburro. Mi hermano, la alabanza no es para que le guste a usted. Y además es lo único que va a hacer usted si llega al cielo. Se podrá imaginar allí si le toca llegar al cielo por mera gracia, decirle al Señor: no te puedo alabar porque no me gusta. O sea, es irrazonable, mis hermanos. Mire, vivimos una generación donde jamás habíamos tenido tanta facilidad para desplazarnos, tantos medios para darle un mejor servicio a nuestro Señor, pero sobran los pretextos para no hacerlo. No tengo tiempo, estoy cansado, me queda lejos, no me nace. Ay, esa palabrita, no me nace. ¿Te tiene que nacer el servir a Dios? ¿Te tiene que nacer el alabar a Dios? ¿Te tiene que nacer el acercarte a Dios? Bueno, mis hermanos, el propósito y la intención de estos hombres para llegar a Belén estaba en su corazón desde que partieron de su tierra. Y la pregunta de ellos al llegar a Jerusalén es la que deberíamos hacer todos: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Busquemos al Señor, mis hermanos, porque mire, Jesús no estaba en Jerusalén. Jerusalén era la capital política, social y religiosa de la fe judía. Un lugar muy importante, pero ahí no estaba Jesús. Los habitantes de Jerusalén, de hecho, no sabían dónde había nacido el Mesías. Herodes, como la máxima autoridad, no lo sabía. Y cuando lo escuchó, se perturbó. Pero cuando pregunta a los maestros de la ley, ellos sí sabían dónde había nacido. Pero ¿sabe qué? Tampoco se alegraron y tampoco lo buscaron. Solo se limitaron a decir: pues en Belén. En la actualidad es lo mismo. Se habla mucho de Cristo, pero ninguno sabe dónde está el Salvador de la humanidad. Y cuando lo encuentran, lo pierden, como perdieron José y María al niño en el templo. Lo pierden en el entorno de la religiosidad. Jesús no estaba en un templo. Jesús no estaba en un ritual religioso. Jesús no estaba en las compras compulsivas. Jesús no está en las fiestas ni en el desenfreno, mis hermanos. En aquel lugar Jesús estaba en un pesebre. Y ahora está esperando con los brazos abiertos a quien le busque sinceramente y le reciba en su corazón. Jesús está al alcance de todos. Y ninguno que haga un esfuerzo en buscarlo regresará vacío, porque el Señor es fiel. El Señor dijo: me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo tu corazón. Jeremías 29:13. ¿Lo buscamos con todo el corazón? ¿Lo anhelamos con todas nuestras fuerzas? Regreso a la historia, Mateo 2:11. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él le adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Finalmente estos hombres encontraron al niño junto a María y se postraron y adoraron. ¿A quién adoraron? Al niño, no a María.
Toda su adoración, toda su atención iba dirigida al Hijo de Dios, porque Él es el único que merece nuestra adoración. Miren, mis hermanos, de la eternidad hasta la eternidad, Él merece toda nuestra adoración y de todas las cosas creadas. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Jesús es revelado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi hermano, las palabras sobran. Las actitudes religiosas estorban. Las simulaciones son un tropiezo, los afanes son distracciones que nos evitan ver al único que merece la adoración. Por eso cuando tú quieras adorar al Señor, despójate de todo lo que te puede interrumpir. No trates de mezclar el tiempo de adoración pensando en otras cosas, como que si fuera más importante. De Él vas a recibir el verdadero consejo, de Él vas a recibir el consuelo, de Él vas a recibir el abrazo, de Él vas a recibir la guía, la fuerza, la fortaleza que te va a permitir hacer aquello que tienes pendiente. Por eso cuando llegas a ese lugar, estoy hablando de ese lugar de intimidad, simplemente adórale, postra tu corazón, derrama tu alma, despójate de todo y adórale. Solamente así llenarás tu corazón de gozo, de paz, de seguridad, convencido que aunque los tiempos sean malos, aunque todo se muestre adverso, con Dios saldrás adelante, porque el Señor te lo ha demostrado. Hasta hoy nos ha sostenido. Entonces, no con tristeza, no con interés, no con orgullo, no con vanidad, hipocresía ni pecado, no con eso, sino con un corazón humilde, contrito, humillado, presentarás tus ofrendas de aroma grato a Él. ¿Y sabes cuál es la mejor ofrenda? Tú. Eso es lo que el Señor está buscando. Intimidad contigo. Los sabios, luego de adorarle, abrieron sus tesoros. Le hace para nosotros abrir el corazón y le ofrecieron los presentes. Presentes que simbolizaban el carácter de Jesús, pero también fueron los recursos que el Padre envió a su Hijo para protegerlo, para proveerlo de todo lo necesario mientras crecía para consumar la obra de redención a la que fue enviado. Con esos recursos sus padres pudieron pagar su viaje y estancia en Egipto. ¿Recuerda que tuvieron que salir huyendo? Porque Herodes, después que vio que los sabios, dijo, se burlaron de mí y no regresaron, pues buscó para matarlo, descargó su ira en muchos inocentes. Y le dieron oro, el metal más caro, codiciado y precioso desde siempre. Desde el principio se utilizó como símbolo de riqueza, de autoridad, de realeza. Fue usado en la fabricación de los utensilios en el tabernáculo que representaban a Cristo. Pero ¿sabe también qué se hace con el oro? Cosas malas. Y en aquella época se le dio un uso profano. Cuando los israelitas, después de ser rescatados de la esclavitud de Egipto, fabricaron un becerro de oro para adorarlo. Y podemos caer en ese error. El Señor nos ha rescatado del oprobio, nos ha traído a su luz admirable, nos sacó de los vicios, de los hábitos, de la condenación eterna. Y ahora que tenemos sus riquezas, las desperdiciamos. Dios demanda obediencia a sus mandamientos. La Biblia habla de que sus mandamientos son mejor que oro puro. Dice Salmo 119, 127, dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que oro muy puro. Lamentablemente hay círculos cristianos donde se enseña a codiciar el oro y a desechar los mandamientos de Dios. Pero no aquí, mi hermano. Aquí lo más importante es rendirle homenaje al Rey de Reyes y Señor de Señores. El oro también representa la fe del creyente, que es probada. Es probada su santidad, es probada su pureza. Y la tenemos que guardar celosamente porque la vamos a entregar día a día como una ofrenda viva de olor fragante al Señor. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:7. Dice 1 de Pedro 1:7, ¿ya la tiene? Dice, para que sometida a prueba su fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe va a ser probada como oro puro. ¿Y sabes cómo se prueba? Con fuego. Y con fuego que lo derrite para sacarle todas las impurezas. El tiempo que pasan en ese crisol es para sacar todo lo que estorba, todo tiene que ser desechado y queda oro puro. Así que cuando estés pasando por pruebas, mi hermano, que ya has pasado, ¿sí o no? Y aquí estás. ¿Qué crees? Fue una ofrenda de olor fragante al Señor. Sí, Señor, está el tiempo difícil. Sí, Señor. Sí, Señor, me quiero regresar. Sí, se me antoja esto. Sí, puedo ceder. Sí, sí. Pero no, Señor, aquí estoy. Crucifico mi carne. Aquí está mi vida. Ahí está tu fe probada. Símbolo de realeza al Rey. El incienso, una resina aromática muy cara, se obtiene haciendo una incisión muy profunda en el tronco del árbol. Sale un líquido lechoso que se hace sólida con el contacto del aire. El incienso puro, mis hermanos, es muy costoso. En Éxodo 36:7, en las instrucciones que da el Señor a Moisés para la construcción del tabernáculo, dice así: y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Está hablando del altar del incienso. Delante del propiciatorio donde está el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Así es como el incienso se quemaba en el altar. El Señor se encontraba con Moisés. Ahora, bajo el nuevo pacto en Cristo, suben nuestras oraciones a la presencia del Señor por la gracia de haber sido rescatados por Él. ¿Sabías que tus oraciones solamente pueden ser estorbadas si hay pecado? Analiza, medita. ¿Tus oraciones llegan al Señor? ¿Es tu vida la fuente de incienso agradable a Dios? Dice el Salmo 141:1: oh Señor, a ti clamo, acude pronto a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea constante mi oración delante de ti como el incienso, mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. El incienso simboliza en las oraciones del creyente. Apocalipsis 8:4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia del Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que el Señor desea encontrarse contigo cada día. Ahí está. Y para nosotros, para sus hijos, debería de ser una necesidad buscar su rostro. ¿Por qué será tan difícil tener una verdadera comunión con Él? La mayoría de las veces le voy a decir por qué. Porque es confrontante. Y puede doler. Porque en lo secreto es donde el Señor te demandará algo que estás haciendo. Y no puedes decir: el Señor no me habla, el Señor no me muestra. Yo te aseguro que en los tiempos de intimidad que llegas a tener con el Señor te vuelve a decir: deja de hacer eso. Deja de actuar de esa manera. ¿Sí o no? Quizás para que salga esa resina de tu corazón, ese incienso, el Señor tendrá que hacer una incisión más honda para que tu orgullo, los afanes o el pecado que han endurecido tu corazón, pues te hagan perder tu comunión con Él. Porque Él te espera y quiere escucharte, pero también te va a hablar. Y quizás tengas temor de lo que te va a decir. Por eso también muchos hermanos evitan la consejería. Pastor, quisiera hablar con usted. ¿Vamos? No sabe qué y mejor no. Mire, esta oficina está abierta para ustedes a la hora que gusten. Yo no soy pastor de gabinete o de estrado.
Si ustedes no se acercan es porque no quieren. Luego me dicen, es que pastor, está usted muy ocupado. Sí, ¿con quién me ocupo? Pues con otro hermano. Pues espera tu turno. Si me hubieran ocupado viendo el fútbol, viendo cómo descalifican a los Pumas, cosas así, o pierden las Chivas, ni me gusta, pero me entero de todo porque aquí me gusta decirles cuando sufren. Mis hermanos, no tengas temor de que el Señor te hable, es para tu bien. La mirra significa amargo. El árbol de la mirra tiene un tronco largo y su producto se obtiene a golpes. Fíjese qué manera tan tremenda. A golpes, para que expulse un fluido amarillo que se recoge en forma de lágrima. Esta mirra se usa en la perfumería más cara y en la antigüedad se usaba para embalsamar muertos. Formó parte de los productos que se usaron para embalsamar el cuerpo de Jesús. En Éxodo 30:23 dice así: toma tú aromas escogidos, de mirra excelente, 500 siclos, y menciona otros elementos, pero dice: prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. O sea, la mirra era uno de los ingredientes del aceite de la unción y todo lo que se ungía quedaba santificado. El aceite representa al Espíritu Santo, mis hermanos. Ese es el perfume de Dios en nosotros para santificar nuestra vida. Pero la mirra también representa los sufrimientos de Cristo, su sangre derramada gota a gota para redención nuestra, donde a cada golpe derramaba, elevaba un aroma grato al Padre. La mirra es el olor fragante que emanó de la obediencia, del sufrimiento de Jesús, desde el momento que dejó su gloria para humillarse y hacerse hombre, dar su vida como la ofrenda propicia, la ofrenda perfecta que satisfizo la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, podemos entender algo. El oro fue ofrecido a Jesús en señal de su realeza, el incienso en señal de su divinidad y la mirra en señal de sus sufrimientos. Y estos elementos simbólicamente tenían un propósito: expresar la naturaleza divina y humana de Jesús, pero ahora vemos que también representan algo para nosotros como hijos de Dios. La pregunta es, y con esto termino: ¿qué tienes para tu Salvador y Señor en el corazón? Si en este momento tú abres el tesoro, y el tesoro es tu corazón, ¿qué hay en él para ofrecer al Hijo de Dios? ¿Qué ofrenda le vas a dar a quien entregó tu vida por ti? Quien no te exige nada y que no te demanda nada que no sea aquello que te está dañando. Porque cuando el Señor te demanda algo, es porque te quiere bendecir. ¿Cómo caminarás este año que inicia? ¿Qué has propuesto en tu corazón para complacer a tu Padre Celestial? ¿Será que ahora sí tu vida, tu cuerpo, se estarán quemando en el altar del Señor como un puño de cenizas, elevando grato perfume? ¿Consagrarás tu vida para honrar a tu Dios? ¿Serás un mensajero de su gloria? ¿Podrás predicar el Evangelio sosteniéndolo con una vida congruente a lo que tú predicas, a lo que tú crees? Examínate, mi hermano. Mira lo más profundo de tu corazón y ve que te demanda tu Señor desde hace mucho tiempo. Ve que te demanda. Mira, haber pasado del 31 de diciembre del 23 al 1 de enero del 24 fue un segundo. No fue nada, pero para muchos muy importante. Y creo que para nosotros también. Creo que muchos no nos imaginábamos que algún día pisaríamos este tiempo. Sobre todo los que ya estamos más cercanos al Señor, de estar con Él. Pero lo que sí te puedo decir es que el Señor está esperando. No importa lo que haya pasado, mi hermano.
Si para ti es importante el cambio de año para hacer un cambio de hábitos, propósitos nuevos, que sea. Pero que sean propósitos que estás dispuesto a cumplir. Y no los tienes que hacer delante de nadie. Eres tú y Dios. Eres tú y el Señor. ¿Y qué crees? Cuando tú haces un pacto con Dios, el Señor sí te toma la palabra y Él cumple. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad de cumplir lo que le prometemos? Entendiendo que lo que Él nos va a dar siempre va a ser lo mejor. Así que, ¿cuáles son los regalos que traes a quien desea habitar y transformar el pesebre de tu corazón? Porque Él nació por nosotros, vivió por nosotros y vendrá por nosotros. ¿Qué le vas a entregar? ¿O piensas seguir viviendo igual? El mismo carácter, las mismas respuestas, las mismas reacciones, haciendo daño a las personas que te acompañan, las que están a tu alrededor. Examínate, mi hermano. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y considera esta primera enseñanza del año como un recuerdo, como hacer memoria de lo que pasó, de lo que esperas adelante. Pero también ponte a pensar, ¿qué espera el Señor de ti? ¿Qué espera el Señor de ti? Así que, hermano, si quieres levantar tus manos al cielo, es un buen tiempo para decirle todo lo que tengas en tu corazón. Esto es un acto de intimidad, es un acto personal. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Si tienes que ponerte a cuentas con Él, ponte a cuentas con Él. Si no quieres prometer nada, no prometas nada. ¿De qué vale una promesa que no se cumple? Pero si está en tu corazón el hacer cambios radicales en algo o en muchas cosas que sabes, ya tu vida debe ser de otra, simplemente hazlo. Y pon esa carga, pon ese pecado, pon ese carácter delante de Dios, pero dispuesto a entregarlo, dispuesto a dejarlo ahí, para que el Espíritu Santo haga la obra, para que siga Él santificando tu vida, para que realmente salgas de su presencia como aquellos pastorcillos que alababan al Señor porque encontraron al Hijo de Dios, como aquellos sabios que salieron de regreso a su tierra agradecidos por haber encontrado al Hijo de Dios. Así nosotros, mis hermanos, seguir agradecidos porque el Hijo de Dios nació en nuestro corazón. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias por tu amor inmerecido, por tu gracia. Gracias porque nos has conformado en un cuerpo, porque nos has dado la oportunidad de caminar una fe donde podemos estar siendo edificados continuamente, donde podemos asentarnos, donde podemos ser confirmados, donde nos fortalecemos. Gracias porque podemos llegar delante de ti a encontrar el oportuno socorro, Señor, porque Jesucristo nuestro Señor nos toma de la mano para presentarnos delante de ti, porque venimos en su nombre, no en otro nombre, no en otro nombre. Y muchísimas gracias porque este año, Señor, que nos permites tocar, sea el que tú esperas de nosotros. Que sean tus propósitos en nosotros. Y dejamos nuestros propósitos delante de ti, Señor. Dejamos nuestros planes, dejamos nuestros proyectos, para que seas tú el que norme cada decisión. Así que, mi hermano, si hay algo que tú desees, si hay algo que tú tengas el anhelo de retomar en este año, si hay algo que tú tienes por plan para salir adelante con tu familia, con tu negocio, con tu trabajo, hazlo, ponlo delante de Dios, pero que tu corazón sea íntegro delante de Él.
¿Quieres las bendiciones del Señor? Tómalas de su mano, pero primero ve qué es lo que te está demandando. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y feliz año, mis hermanos.